Buenos días, jóvenes. Estamos en el curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a trabajar un temita que no está en tu librito virtual, ¿ya? Así es que el día de hoy va a descansar tu tablet. Trabajamos el Tahuantinsuyo, que también es conocido como la civilización inca, la cultura peruana, el incario, los incas y la civilización quechua. Estamos en segundo de secundaria. Tu profesora que te acompaña, la licenciada Graciela Sánchez Garay. El Tahuantinsuyo, el imperio incaico, el imperio quechua, cultura andina o cultura peruana fue la que alcanzó el más alto nivel cultural entre todos los pueblos sudamericanos. Se extendió desde el año 1200 después de Cristo hasta el año 1532, época en que fueron conquistados por los españoles. Su capital fue Cusco, conocido como Ombligo del Mundo. Ubicación. El Tahuantinsuyo se desarrolló en la parte central y occidental del continente sudamericano, a lo largo de la cordillera de los Andes. ¿Sí? Miremos un ratito el mapa, ¿ya? Parte central y occidental. ¿Sí? Los límites llegaron por el norte hasta el río Ancasmayo en Colombia, ¿ya? Ahí donde termina el color rosado es la región de Colombia, la región de Pasto, así se llama, ¿ya? Pasto, donde está el río Ancasmayo en Colombia. Por el sur están los ríos Biobío y río Maule en Chile. ¿Sí? Vayamos al mapa, región amarillo hacia el sur dice río Maule, ¿ya? Pero hay dos ríos. Por el este está la Amazonía, ¿ya? Que no llegaron a dominar. Por el sureste está la región de Tucumán en Argentina. Y por el oeste está el gran Océano Pacífico. La división administrativa. El vasto territorio, el enorme territorio del Tahuantinsuyo, se dividía desde el gobierno de Pachacútec en 4 grandes regiones llamados suyos. ¿Ya? Tahua, 4. Suyos, regiones. Por eso Pachacútec transformó en el Tahuantinsuyo 4 regiones del Inti o del dios Sol. Estas regiones se unían en el Cusco y fueron Chinchaysuyo, estaba hacia el norte, era la región más grande e importante. Collasuyo, la región más extensa y menos poblada. Destacaba por su riqueza en llamas y alpacas. Se ubica al sur del Cusco. Antisuyo, la región al este del Cusco. Fue importante por su producción de coca y plumas multicolores. Y Contisuyo, la región más importante por los recursos marinos. Se ubica al oeste. Y esta región llega hasta donde es Arequipa, ¿ya? Entonces nosotros, la región Arequipa, pertenecemos a los Conti, ¿sí? De allí que sale Condesuyos, ¿no? Una miradita más al mapa, jovencitos, reconozcan el Tahuantinsuyo, que abarca territorios actuales, o abarcó, ¿no? Perdón, abarcó territorios actuales de, lean conmigo, Colombia, una parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¡Guau! ¡Qué grande que era! El origen, ¿cómo se formó esta gran cultura en Sudamérica? Los incas, al igual que otras culturas del mundo antiguo, para enaltecer o divinizar su origen, recurrieron a las leyendas y mitos. Y estos son: la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Fue recogida por el cronista mestizo el inca Garcilaso de la Vega. Y el mito de los hermanos Saya,
que fue recogido por el cronista español Juan de Betanzos. Narrar la leyenda, contar, bueno, sería extendernos más, ¿no? Esto creo que ya lo sabemos. ¿Qué dice la leyenda de Manco Cápac y Mamajuyo? Que el dios Sol, compadecido de su pueblo, envió a sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Manco Cápac y Mama Oglio, que emergieran de las aguas del lago Titicaca y de ahí se dirigieran a buscar unas tierras fértiles donde asentarse. ¿Y dónde lo encontraron? En el Cusco. ¿Sí? Ahí ven la imagen que están saliendo de las aguas del lago Titicaca. Por eso es una leyenda que tiene mucho de fantasía. Lo mismo los hermanos Ayar, ¿no? Son 4 hermanos que salieron de las ventanas de un cerro y que también, ¿no?, en el trayecto fueron peleando por encontrar tierras fértiles. Al final, ¿quién ganó? Ayar Manco, que a la vez sería el mismo personaje de Manco Cápac. Veamos ahora los periodos de su historia. Para conocer los periodos de su historia, recurramos a la línea de tiempo. Los periodos de su historia se van a clasificar en periodo preimperial, antes de que sea imperio, y el periodo imperial. El periodo preimperial a la vez se va a subdividir en la fase mítica, que corresponde a la fundación, ¿no? Los mitos, vale decir el mito y la leyenda, y corresponden a los primeros gobernantes, que es Manco Cápac y su hijo Sinchiroca. Después de esta fase se da la fase de la Confederación Cusqueña, con los gobiernos de los incas, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Llegamos al periodo imperial. En el periodo imperial va a estar el gobierno de Pachacútec, quien va a dividir al imperio en 4 suyos, por eso se llama Tahuantinsuyo. Luego se da la consolidación imperial y le corresponden los gobiernos de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Y por último, la etapa de la decadencia o la invasión española, con los gobiernos de Huáscar y Atahualpa. Organización política de los incas. La organización política de los incas se basó primero en las siguientes características. ¿Ya? Miremos dónde están las características, por favor. ¿Sí? Todo el poder político se va a centrar en el Inca. ¿Ya? Se dio la política inca, ya que los extensos territorios con una numerosa población de diferentes costumbres, religión, idiomas y avance cultural. Las características. El gobierno inca fue absolutista, porque el poder del inca era ilimitado, tanto que su voluntad y capricho eran leyes, que sumisamente debían cumplir todos. Para ello contaban con el apoyo de la religión y del ejército. El gobierno del Inca era teocrático, porque se basaba en el principio de que los incas eran hijos de Dios Sol, por lo tanto eran semidioses con derecho a gobernar y dar cuenta de sus actos únicamente a Dios, pero a Dios Sol, al Inti, ¿ya? Listo. ¿Qué más dice? Era hereditario, porque el Inca gobernante designaba entre sus hijos legítimos quién iba a ser su heredero, quién le debía ser su sucesor. Los demás hijos tenían que aceptar esa decisión. Era
militarista, porque el poder del Inca se basaba en la fuerza del ejército para lograr ampliar sus territorios. También hay otra característica que se llama era despótico, ¿no? Que es todo lo contrario a ser paternalista, ¿ya? Debido a que el poder del Inca era ilimitado y se aplicaba con crueldad los castigos. También se dio un sistema dualista, ¿ya? Porque gobernaban dos incas, el Inca Anan, que era guerrero, y el Sapa Inca, que era el primer Inca, y se dio el Inca Urin, que era el sacerdote Auqui o el apo suyo. Veamos ahora la pirámide política. A pesar de que el Inca era el único gobernante absolutista, hereditario, teocrático, despótico, pero él tenía a su vez algunos funcionarios que le ayudaban, le aconsejaban, ¿ya? En la pirámide está el Sapa Inca, que es el Inca, él llevaba la borla roja, ¿no? Junto a él estaba el Huilla Uma, que era el sacerdote. Debajo del Inca estaba el Auqui, que era el futuro heredero. Él llevaba una borla amarilla, era su distintivo. Seguidamente estaba el Consejo Imperial, que era el consejo de los aposuyos, o llamados Suyuyuk Apu. Era cada uno de los jefes de los 4 suyos, por eso eran 4. Luego trabajaban con él el Apunchij o Tocricoj, que era una especie de gobernadores de las provincias, ¿sí? Luego estaba el Tucuyrricuy, que eran el que todo lo ve, era el supervisor, el que iba a veces, muchas veces de incógnita, a ver cómo trabajaban tanto el curaca, el camachico, el consejo, el Suyuyuj Apu, y le daba informe únicamente al Inca, ¿ya? De allí las líneas que salen. Luego estaba el curaca, que gobernaba en tiempos de paz, y el Sinchi en época de guerra. También estaban algunos administradores pequeños, ¿no? Que eran el Capaj Apu Huataj, que era el juez de los crímenes. El Inca Quipricocrin, que era el secretario del Inca. El Capajñán Capamayo, que era el administrador de los caminos. Y el Quipu Camayo, que era una especie de contador que a su cargo estaba el Quipu. También estaban los camachicos, ¿no? Que era una asamblea popular integrado por hombres y mujeres y curacas de 100, 50, 10 y 5 familias. Y también, miren, estaba el purej. ¿Quién era el purej? Era el jefe de una familia. Es como decir ahora el papá, ¿no? El que administra, organiza la casa, sí, se va a comprar este equipo más, ¿no? Vamos a realizar estos cambios, era el papá, el purej. Y por último, veamos la organización social de los incas. También podemos ver en la pirámide estructural, ¿ya? O la pirámide social. Vamos a la pirámide social. En la cima, en la cúspide, siempre va a estar el Sapa Inca, el Inti Churip, que estaba integrado por el Inca, la Colla y el futuro heredero, el Auqui, ¿no? Ahí en una flecha negra vemos 3. El Inca, su esposa, que era su hermana a la vez, la Colla, y su hijo elegido, el Auqui. Debajo de ellos estaba la nobleza de sangre, o la realeza. Quienes integraban esta nobleza eran la demás familia de los incas, los otros hermanos que no lograron ser incas, sus primos. Estos eran llamados los orejones. ¿Por qué? Porque se deformaban sus orejas poniéndose aretes grandes o algunas pesas para que las orejas les pesen. De esta forma los orejones los llamaron los españoles.
Debajo de los orejones o la nobleza de sangre tenemos la nobleza de privilegio, o sea, por privilegio llegan a ser nobles. ¿Quiénes eran? Los curacas, gobiernos de otros pueblos que al someterlos inmediatamente los llevaban a la nobleza para que se sientan importantes. También estaba la nobleza provincial, que eran los jefes de las etnias o los señoríos. Todos estos mencionados son la clase dominante, los que dominan, la clase privilegiada, ¿ya? Y debajo tenemos la clase dominada o la clase sin privilegio. ¿Quiénes estaban? Los mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes? Eran los colonizadores de los nuevos pueblos que los enviaban para que puedan enseñar las costumbres, los castigos, las reglas, las normas de conducta a otros pueblos. Una vez que cumplían su función, lejos de su lugar, los devolvían a sus lugares. Luego estaban los hatunrunas. Hatunruna significa hombre grande, los que trabajaban los caminos, los puentes, ¿sí? Y debajo en la base estaban los yanaconas, que eran los sirvientes perpetuos, por siempre, ¿ya? Estaban los mitayos, que eran los hombres que trabajaban en la mina, las mitaguarmis, que eran las mujeres públicas, y los piñas o piñacunas, que eran los prisioneros de guerra. Bueno, jóvenes, llegamos al final de este interesante tema que ya es lo mejor que hemos tenido, ¿no? De nuestro pasado, nuestra cultura peruana o nuestra cultura inca. Como actividades, jóvenes, vas a realizar el resumen del tema, esta vez copiando únicamente de las diapositivas o haciendo tu resumen de las diapositivas. También puedes apoyarte de otros textos. Segunda actividad, vas a pegar imágenes relacionados al tema. Recuerda siempre ponerle un margen a lo que pegas e indicar a qué se refiere. Y 3, vas a realizar una breve exposición. ¿Cuál es el tema? La agricultura en el Tahuantinsuyo. Dentro de la agricultura vas a tocar únicamente la tenencia de la tierra y las técnicas agrícolas. ¿Sí? Para que realices tu exposición, por favor, te estoy poniendo cumplir algunos requisitos. Primero, estar correctamente uniformados. Las damas con cabellito recogido, sin cerquillo y ni maquillaje, ¿ya? Como si vinieran al colegio. Los varones bien peinaditos. De repente están con el cabellito largo, no hay problema, ¿no? Están confinados en la casita, pero tienen que estar bien peinados. Segundo requisito, vas a preparar una breve ambientación. Dice, puede ser con material reciclado. Si tienes hojas que puedes reciclar, bienvenido sea. ¿Qué quiero que consignes? Solo el título y mínimo una imagen, ¿sí? Y tercer requisito, te vas a grabar con tu celular y lo vas a enviar vía inbox o vía WhatsApp privado, ¿sí? La exposición, como te dije, va a ser breve, será de 2 a 3 minutos, ¿sí? Jovencitos, cualquier pregunta yo estoy muy atenta a responderles. Si desean hacerme una llamadita, yo les voy a responder. Si quieren mandarme un mensajito, igual. No se queden con las dudas, pregunten por favor, ¿ya? Si no les respondo, jovencitos, de inmediato en el vía WhatsApp, por favor, un poquito de paciencia. Será que estoy ocupadita preparando así tus clases, grabando algunos temitas, ¿sí? Muy bien, jovencitos. Gracias por tu atención. Nos reencontramos la próxima semana.